Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 4 de nuestro curso La Palabra Crece, Discípulo. Vamos a comenzar dando un repaso a nuestros, digamos, estatutos de nuestras clases en línea. La Academia Cristo les pide que mostremos respeto, lleguemos preparados, siendo puntuales, mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. El propósito de estas lecciones, de estas conferencias que tenemos con ustedes, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que queremos hacerlo todo con decencia y con orden. Parte importante es el respeto. También pedimos que de favor desactiven sus micrófonos cuando no estén hablando, para que todos puedan oír al que habla claramente, para que no tengamos saturación. Pues ya como nos hemos ido conectando, nos vamos saludando. Así que vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy con una oración. Oremos. Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesús, nos mostraste el alcance total de tu amor. Envía tu Espíritu Santo para recordarnos constantemente lo que Jesús ha hecho por nosotros, para que podamos mostrar su amor a los demás. Bendice nuestro estudio de tu palabra el día de hoy para que podamos crecer en amor por y para ti y amor por nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No se preocupe, Miguel. Bienvenido. Un gusto tenerlo aquí con nosotros hoy. Ok, había dejado una pequeña asignación en cuanto a nuestra lección del día de hoy. Hablábamos sobre la semana pasada sobre las limitantes de que se nos presentan para compartir el Evangelio. A veces vienen barreras que no nos permiten o no nos dejan el compartir el Evangelio con las personas. Mientras hacíamos la lista nos dimos cuenta que las principales barreras comienzan con nosotros. Y esto tiene que ver con la asignación del día de hoy. También hablábamos, y les comentaba Pastor Mike en la lección en video, que vamos a ver los hábitos de ser un discípulo. ¿Qué es lo que hace un discípulo? En Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, Jesús muestra tanto su poder como Dios verdadero, como su gran amor por las personas. ¿Cómo mostró Jesús cada uno de sus atributos en la historia? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo muestra que es Dios y su amor por las personas en el texto de Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17? ¿Quién desea participar? Pastor Holman, el Señor Jesucristo demuestra el amor, ¿sí? Y la deidad en resucitar al hijo de la viuda, ¿sí? Es algo especial donde demuestra el amor, o sea, humanidad, pero también muestra también la conectividad que tiene con el Padre para hacer ese milagro, ¿no? Muy bien, excelente. Nuestra lección habla sobre el hacer el bien a los demás. Vemos a Jesús en la historia de Lucas y vemos cómo muestra, como bien nos menciona Oldman, su poder como Dios al resucitar al hombre, al hijo de la viuda, y muestra su amor al preocuparse por ella. Ahora, según Mateo capítulo 4, versículos 43 a 47, ¿qué circunstancias difíciles nos dan una excelente oportunidad para mostrar el amor de Cristo a otros? ¿Qué circunstancias difíciles? Damaris, ¿le escuchó? Sí, profesor. Una de las circunstancias difíciles que puede tener una persona que nos haya ofendido o maltratado es, digamos, cuando tenga una pérdida de un ser querido. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de acercarnos, de llevarle una palabra de aliento, de fe y de esperanza, y también compartir con algo material, porque también la fe sin obras es muerta.
Entonces, Ujú. depende de la situación de la persona, llevarle, compartir algo con él y darle, pero sobre todo la palabra, un aliento de esperanza y de fe por el ser querido que se perdió. Muy bien, Damaris. Elmer, le escucho. Pastor, tengo algo especial cuando el Señor Jesucristo, la multitud, ¿sí? Los 4.000, los 5.000, inclusive los apóstoles, trataban de impedir que se acercaran a Él, tal vez por la comida, pero el Señor les dice, no, no interesa por la comida que perdura, lo que perdura es la palabra que permanece, Ujú. ¿cierto? Entonces, como decía la hermana, la compasión, es compasión, que él tenía, él demuestra lo divino y demuestra también la persona, ¿cierto? Siendo humano, ¿sí? Son dos elementos muy importantes, dos características, perdón, elementos no, sino características de Jesús como en la parte humana y en la parte espiritual, ¿no? Como hijo de Dios. Muy bien, gracias. Pero según San Mateo, ¿cuáles son las circunstancias difíciles que nos dan una excelente oportunidad de mostrar el amor de Cristo? Ya hablamos sobre viendo necesidades, viendo al necesitado. Pero hay otra parte que necesitamos hacer antes de eso, antes de ver la necesidad física. Hay una parte que tiene que ver con nosotros en cuanto al mostrar el amor a los demás. ¿Cuáles son las circunstancias según San Mateo? Dejamos tantito Lucas, nos enfocamos en Mateo ahora. Amaris, lo escucho. Amar, profesor, amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Ujú. Sí, ¿verdad? Qué fácil es amar al que nos cae bien, ¿verdad? Qué fácil es amar al que sabemos que si le vamos a ayudar, vamos a quedar bien con él o con los que nos rodean. Pero ¿qué tal con los que nos persiguen? Como dice Jesús en San Mateo, con los que nos vituperan, con los que nos aborrecen. Ahí es una parte difícil, ¿verdad? Elmer, le escucho, y luego Edier. Bien, profesor, y disculpe, anterior nos cruzamos, creo, y no podemos opinar. Jesús mostró su amor y Él es amor. Y creo que si Jesús no está en nuestra vida, como éramos estudiando, si no permanecimos en comunión con Jesús, no podremos amar ni perdonar, porque humanamente, ¿verdad? Es difícil tolerar a las ofensas, a las contradicciones, al desprecio y todo eso, amar a nuestros enemigos humanamente, es tan difícil, pero con Cristo sí se puede porque lo demostró y con Él sí podemos, solo no podemos. Así es. Muchas gracias, Elmer. Edier, le escucho. Pastor, yo digo que no es difícil amar al que nos hace el mal, ¿no? Pero hay a cristianos que sí, sí les cuesta. ¿Pero por qué? Porque no tienen de pronto a Cristo en su corazón, no tienen la humildad que tuvo Cristo. Entonces, por mi parte, yo ya perdoné a esas personas que sí, que me hicieron daño. Sencillamente, cuando yo los veo, porque hay muchos cristianos, perdón, pastor, si doy un ejemplo, hay muchos cristianos que ven al enemigo, al que les hizo el mal, y por no verlo, se cruzan el otro andén. ¿Sí me entiende? Entonces, Ujú. ¿a dónde está el amor de Cristo ahí? ¿A dónde usted tiene ese fervor de perdonarlo? Usted puede decir en sus oraciones, no, yo perdono a mi enemigo, pero si usted lo va a ver en la calle y se va a ocultar o se va a esconder, entonces por eso es que dice ahí la palabra. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y obedecerás a tu enemigo. Así que es que hay que amarlos y bendecirlos, no tanto en nuestras oraciones, si cuando lo vemos en la calle, procurar no escondernos, ¿no? Porque entonces ahí no estamos aplicando nada de lo que dice la palabra. ¿Sí me entiende, pastor? No estamos Sí, aplicando nada. Amén, pastor. sí. Sí, y una parte importante aquí es ver,
no es porque no tengan a Cristo en su corazón, ya conocieron la palabra, ya conocieron el evangelio. La cuestión es que hay que recordar que nosotros todavía hay una dualidad, el viejo hombre y el nuevo hombre. El nuevo hombre se deleita en hacer la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, pero el viejo hombre viene y trata de no hacer la voluntad de Dios, sino la de la carne. Es difícil amar al enemigo. ¿Por qué? Porque aún tenemos ese rencor. Y es aquí la parte que bien menciona hace un momento. Volvemos a Jesús. Nos damos cuenta en cómo Jesús nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Cuando aún estábamos lejos de Él. Él murió por nosotros. Y eso nos motiva a amarlos. Cada uno tendrá luchas diferentes. Cada uno tendrá batallas diferentes con personas y situaciones diferentes. Pero lo que les lleva a amar a esas personas de la misma manera y en la única forma es Cristo. No podemos ser simplemente decir, soy discípulo de Cristo, pero a esa persona que me ha hecho tanto daño no la voy a perdonar. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que pecan contra nosotros. Pedimos y oramos fervientemente para que el Señor nos capacite a perdonar, para que el Señor nos lleve a mostrar el amor cristiano. ¿Por qué? Porque somos discípulos. Y eso nos lleva a repasar unas preguntas que vimos al principio de nuestro curso. En nuestras primeras clases hemos establecido la base, hemos visto que un discípulo es aquel que está conectado a Cristo como una rama a la vid. Jesús dice que es Él el que elige a sus discípulos por su gracia, por su amor inmerecido. Somos discípulos en virtud de estar en Cristo. Permanecemos en Él y Él en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo por el poder de la palabra de Dios. Cada vez que recordamos nuestro bautismo, recordamos nuestra conexión con nuestro Salvador. En nuestra última lección vimos que Dios no solo nos ha hecho sus seguidores, sino que, como los primeros discípulos, nos envía a compartir ese dulce mensaje del Evangelio con otros. El poder para hacer esto no está en nosotros mismos, sino está en las promesas de Dios. Olman, le escucho. Pastor, y algo importante es cuando el Señor Jesucristo, ya en la cruz, Él en esa condición en que estaba, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben qué hacen. Es una enseñanza en ese estado en que Él se encontraba y donde nos lleva a nosotros, y yo he tomado ese desarrollo, ese momento del Señor Jesucristo, en ese momento de agonía, también en esa condición de perdonar. Es difícil, es muy difícil, pero como lo dice el pastor, el viejo hombre hace la voluntad de la carne, pero nosotros ya como ese nuevo hombre, ¿sí? Debemos de hacer la voluntad de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo más importante, ¿cierto? Que es difícil, difícil, pero se puede hacer con la ayuda de nuestro Padre Jesús. Así es. Con Dios todo es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios, no lo es. Como vimos, ¿cómo vivimos como discípulos? Así que ahora hemos visto por qué podemos llamarnos discípulos y sabemos que se nos ha encomendado la extraordinaria tarea de llevar el Evangelio al mundo. ¿Cómo vivimos como discípulos? En nuestra lección de hoy vamos a comenzar a responder esa pregunta. Una parte importante y como pequeñas acotaciones. Me gustaría poner dos ejemplos. Uno es un escrito de un padre de la iglesia de los primeros siglos, y otro es el ejemplo de un cristiano moderno. Vamos a comenzar con el de la iglesia antigua. San Francisco de Asís, no sé si han escuchado de él. Él decía, ten cuidado con tu vida. Quizás sea el único evangelio que muchas personas vayan a leer. ¿A qué se refiere con esto? A que nuestras obras dan testimonio de la fe que tenemos. Nuestros hechos reflejan el amor de Dios. El amor que mostramos al prójimo es muestra del amor que hemos recibido. Eso es lo que decía San Francisco de Asís. Y como otro ejemplo, esto es una conversación que tuvo un maestro mío del seminario durante una clase. Él nos decía,
que una vez escuchó del caso de una mujer a la cual un hombre le había asesinado a su hijo. Y no era el único, había asesinado a varias personas. Cuando entrevistaba al reportero, saliendo de los tribunales a las familias, muchos le deseaban lo peor a ese hombre. Deseaban que muriera, deseaban que le hicieran daño en la cárcel, deseaban que muriera. Cuando llega el reportero a una mujer cristiana, le pregunta, ¿qué deseas para este hombre? ¿Cuál es tu pensar en lo que hizo? La mujer dijo, pues deseo que la gracia de Dios lo alcance, que se arrepienta de lo que ha hecho y que sea salvo. Mató a mi hijo, yo lo perdono por eso. Ya la justicia se encargará de dar un castigo aquí en la tierra. Y es así. Pero por mi parte yo lo he perdonado. Qué difícil. Era una mujer que había perdido a su hijo. Era una mujer que le habían arrebatado una parte de su vida de una forma violenta. ¿Y cuál es su reacción? Yo lo he perdonado. Cuán difícil es eso para muchos. ¿Cómo llega a esa conclusión? Porque la mujer se daba cuenta de que pues mi hijo murió, lo mató. Ahora este hombre que se arrepienta y que viva, que la gracia de Dios lo alcance. Esa es una forma de cómo vivimos como discípulos. Nuestros hechos reflejan el amor de Dios. En clases pasadas he usado el ejemplo de que los cristianos somos como diamantes. Un diamante, por muy caro, por muchos quilates que tenga, si no tiene la luz adecuada, no brilla. Lo que hace bello un diamante es la luz que viene de él, la luz que refleja. Nosotros como cristianos reflejamos la luz que es el amor de Dios para nosotros. ¿Ok? Y vemos ese amor reflejado en Jesús. Vemos ese amor de Jesús. En el video escuchamos la historia de Jesús mostrando amor y haciendo el bien fuera de un pueblo, el pueblo de Naín. Jesús no solo se tomó el tiempo de realizar el milagro espectacular de dar vida a la hija de la mujer, al hijo, perdón, de la mujer, sino que también la consoló en silencio y se tomó el tiempo para mostrar su gran amor. Él mostró amor para con ella. Y nosotros, siendo discípulos de Jesús, mostramos amor. Martín Lutero a menudo decía que los cristianos somos pequeños Cristos en este mundo. Eso significa que nosotros, que somos discípulos de Cristo, somos aquellos que reflejamos a Cristo a quienes nos rodean. Jesús mostró amor e hizo el bien. Así que reflejamos a Cristo al mostrar amor y haciendo el bien a pesar de que lo que hacemos de una manera imperfecta. Al mostrar amor, no solo cumplimos el mandato de Cristo, también encontramos oportunidades para compartir a Jesús con los demás como resultado de estos actos de bondad. Ya ayudé a mi prójimo, ya mostré amor a él. Mencionaba hace un momento, me parece, Damaris. Ok, ahora viene lo importante. Viene el compartir la verdadera riqueza, el verdadero don, el verdadero amor, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la motivación del discípulo para hacer el bien? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué los motiva para hacer el bien? Elmer. Pastor, yo pienso que lo que nos motiva, o sea, esa motivación especial, es que nosotros tenemos el respaldo, primeramente, como dice en Juan 15, somos como la rama, como ese río silvestre pegados al pámpano. Esa es la, para mí, pues, tenemos el respaldo, ¿no? El respaldo de Dios para hacer toda obra, ¿sí? Por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así es. Mónica nos dice que el agradecimiento por nuestra salvación, excelente. Damaris. Una motivación que a mí me da, profesor, es que Jesús nos amó primero y entonces, y Él nos dio el ejemplo grande de amor. Nos perdonó todos los pecados, ¿verdad? Entonces, basado a eso y por gratitud a lo que Jesús ha hecho con nosotros, entonces eso es una motivación que debemos de... Esa es la motivación que debemos de tener, la motivación del amor de Cristo en nosotros. Excelente.
Edier, muy bien, el amor que tuvo Jesús al morir por nosotros. Y hace un momento dijeron, el Evangelio es el que nos respalda, que nos muestra qué es. Miguel, ¿tiene usted algo que agregar? No le escucho. Veo que tiene el micrófono encendido, pero no le escucho. Ahora, vamos a ver, vamos a la fuente del amor del cristiano, Cristo. Jesús nos amó, así que amamos a los demás. Esa es la motivación. Elmer, le escucho. Disculpe, profesor, no me dejaron opinar. Ah, perdón, adelante. Lo que me motiva a compartir y a seguir el Evangelio es el amor de Dios mostrado en Jesucristo. Siendo pecadores, alejados de Dios, Cristo nos alcanzó con ese gran amor, nos perdonó, nos limpió y nos prepara cada día para servir. Amén, profesor. Excelente, muy bien. Ahora vamos a reforzar nuestras respuestas con la palabra de Dios. Vamos a buscar a Juan, capítulo 13, versículo 34. Damaris, ¿me ayuda a buscarlo? Juan, capítulo 4, versículo 19. Edier, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Elmer, Esterit, ¿me puede buscar Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2? Y la última, Olman, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Cuando lo tenga Damaris, empezamos con usted. Amén, profesor. El Evangelio de Juan, capítulo 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Que nos amemos unos a otros como Jesús nos ama. ¿Cuál era yo, profesor? ¿Qué capítulo era yo? A ver, apague su micrófono y le digo ahorita. Usted era segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Edier, ¿tiene usted su cita de de primera de Juan? Ah, es primera de Juan. Yo pensaba que era, sí, Juan, pero ya la busco, pastor. Adelante. Primera de Juan 4, San 4, Juan. 10. Ah, Adelante. 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Jesús nos amó primero. No merecíamos el amor, pero Él nos amó. Tuvo misericordia para con nosotros. Se entregó para morir en la cruz por nosotros. Cuando no merecíamos nada. El amor de Dios se hizo presente en Cristo. Elmer, lo escucho. ¿Tiene usted su cita, Elmer, de segunda de Corintios? Disculpe, no prendí mi micrófono. Amén. Okay, Dice excelente. así, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias. Cristo murió por todos. Y ahora los que viven en Él y los que murieron en Él tienen vida nueva y los empuja a vivir como Él lo desea. Romanos 12, versículos del 1 al 2. Edith, le tocaba a usted. ¿Tiene el micrófono apagado, Edith? Ok, pasamos con Olman y volvemos con Edith, a ver si nos hace el Listo, favor de pastor. Dice así la palabra del Señor, primera de Corintios 6:20. Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Bien. Dios los compró a alto precio. Honren a Dios con su cuerpo. ¿Qué fue el alto precio que Dios pagó por nosotros? Entregar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estedit, ¿me escucha? Sí, profesor, lo estoy escuchando. ¿Tendrá usted la cita de Romanos 12, Romanos 12, ya la busco. versículos 1 al 2? 12 del 1. Romanos 12 del 1 al 2. Ujú. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean sacrificados vivos y santos, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Excelente, muchas gracias, Estedit. Vemos, Dios dice que los ha amado, que nos ha liberado y ahora nos motiva, que este amor nos lleva a no conformarnos a las costumbres del mundo, sino que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, que seamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. El amor nos lleva a la acción. El amor nos lleva no solamente a quedarnos callados, sino a actuar. Pastor, algo importante en ese tema, en esta cita, es comenzar a desaprender lo que se aprendió mal. Sí, sí, ese es Es una clave, ¿no? Comenzar a desaprender lo que se aprendió mal, ¿cierto? Que de sí, pronto por la ignorancia, sí, o de pronto por no conocer, al no conocer, pues entonces se comienza a desaprender, se comienza por eso el texto dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles el pensamiento. Algo importante, ¿no? Todo viene por el pensamiento, ¿no? sí es dejar las viejas costumbres, dejar ese viejo hombre. Es una lucha constante, por supuesto. ¿Cómo vamos a dejar ese viejo hombre? Pues con el estudio de la palabra y los sacramentos, el recordarnos una y otra vez el amor de Dios para con nosotros. Y eso nos va a llevar a hacer el bien a todos, a mostrar amor a todos, aún a los que nos persiguen. Ahora, en la siguiente pregunta vemos, ¿cuál es el peligro de hacer Bien, el bien solo cuando es conveniente, pero no se convierte en un hábito? ¿Cuál es el peligro de hacer el bien solo cuando nos conviene, pero sin ser un hábito? Pero no se convierte en un hábito, perdón. ¿Qué peligro hay? ¿Elmer, le escuchó? Bien, profesor, creo que el peligro es que hemos perdido el amor de Dios. El que en verdad tenemos el amor de Dios no es un hábito ni una costumbre el servir a Dios, sino es por amor, es lo que mi corazón siente, es lo que su espíritu me guía, es lo que me siento comprometido con nuestro Dios, porque su amor llegó y Cristo, el Espíritu Santo me motiva a hacer, a predicar, a vivir el Evangelio. Pero cuando se convierte en un hábito, una costumbre, creo que hemos perdido el amor de Dios. Sí, así es. Muy bien, Estevit, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Damaris, ¿le escucho? Sí, profesor, uno de los peligros también es que damos mal testimonio. Nosotros la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Entonces, cuando damos esa mala señal, sobre todo a la gente nueva que no conoce mucho de la palabra, entonces la gente dice, para ser cristiana como esa persona, mejor me quedo como estoy. Entonces, perdemos el mensaje de Jesús. Entonces, nos volvemos hipócritas.
porque Ujú. hacemos las cosas que predicamos, no las hacemos, no las vivimos. Así es, no vivimos nuestra fe, ¿verdad? Y eso conlleva una parte también, que ocasionemos que el nombre de Dios sea vituperado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando un cristiano se porta mal, sí lo juzgan a él, pero algunas de las reacciones son, y eso es lo que su Dios le enseña. Vemos cómo hay bastantes peligros, ¿verdad? Erier, le escucho. Pastor, agregar alguito. Nomás Adelante. un punto. Yo escuché en una prédica que, bueno, ya para los hermanos que estamos acá, que estamos en Cristo, la salvación de Dios es nosotros mismos, ¿cierto? O sea, no debemos perder la fe por lo que otro hermano haga. ¿Sí me entiende? Ujú. O sea, tenemos que estar desconectados con Dios, mirar, por ahí se dice la Biblia, no sé si en un pedazo, si estoy equivocado, míreme a mí, no miren al hermano, no miren al otro hermano, no miren a los otros de otra iglesia, mírenme a mí, a Dios, miren a Dios. Eso es un puntico que quería agregar ahí, pastor, que vemos. Excelente. Sí, volvemos a Dios, ¿verdad? Volvemos a la fuente del amor. Volvemos y recordamos que somos cristianos por lo que Cristo ha hecho. Vimos que hay un gran peligro, ¿verdad? Si Y solo algo importante, mostramos... ¿Perdón usted? perdón, pastor, y algo importante en Hebreos 12, dice la palabra del Señor que coloquemos la mirada en Jesús. Porque Ujú. mientras estemos en este estuche o en esta naturaleza pecaminosa, siempre va a haber una lucha constante entre la carne y el espíritu, ¿no? Entonces, Ujú. siempre colocar la mirada, lo que le decía el hermano, compañero, es colocar la mirada en Cristo, ¿cierto? Así es. Y ya que el Señor se encargue, pues, de, si podemos nosotros también exhortarnos para edificación, la exhortación lo podemos hacer, porque se nos autoriza, pues, para la exhortación, ¿sí? En amor. Así es. Sí, y por entender bien nuestra pregunta de cuál es el peligro de hacer el bien solo cuando es conveniente, pero no se convierte en un hábito. Hay que recordar que solo Jesús pudo hacer el bien a los demás de manera perfecta. Nuestros esfuerzos siempre serán incompletos. Recordemos a San Pablo en el capítulo 7 de Romanos que dice, lo bueno que quiero hacer, eso no hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y vemos cómo se responde Pablo. ¿Quién le va a librar del cuerpo de muerte? Solo Cristo. Vuelve a Jesús de nuevo. Sin embargo, y como lo vemos con San Pablo, el estar en Cristo nos anima a dar frutos mostrando el amor. Si solo hacemos esto en ocasiones cuando es conveniente para nosotros, será una obra egoísta. Todavía estamos poniendo nuestras propias necesidades por encima de otros. También, como mencionaba hace un momento, podríamos parecer hipócritas por aquellos que ven esto, lo que podría ser un obstáculo para el mensaje que compartimos. Hay que recordar, el cristiano refleja el amor de Dios. Cuando decimos cristiano, cuando nos decimos o nos llamamos cristianos o tomamos el título de discípulos por la fe en Cristo Jesús, conlleva también al entrar en acción, conlleva al amar, conlleva al hacer visible esa fe. Les hacía el ejemplo de el padre de la iglesia, de que muchas de las veces nuestras obras son el único evangelio que la gente puede leer, o que muchos van a poder leer, que van a tener la oportunidad de ver. Nuestro testimonio hacia los de afuera de la iglesia habla bastante. Y no solamente con el llegar y predicarles directamente. Eso es lo que queremos hacer. Pero también nuestra conducta, nuestra forma de vivir como discípulos, da testimonio de la fe que tenemos, del amor que ahora nos gobierna. ¿Okay? Ahora, imagina que tiene un amigo cristiano que habla a menudo de su derecho de defenderse en cada situación. Si es criticado o insultado, inmediatamente critica e insulta a cambio, o sea, regresa al mal. ¿Cómo puede alentar a esa persona para mostrar amor semejante a Cristo en todas sus situaciones? ¿Cómo puede alentar a un hermano que dice, pues si me atacan yo me defiendo, si me insultan yo insulto? ¿Cómo puede alentar a esa persona a mostrar amor, un amor semejante a Cristo en todas las situaciones? Incluso con nosotros mismos lo podemos aplicar. A veces no nos gusta que nos digan ciertas cosas. ¿Qué es lo que nos recuerda o frena en cuanto al no tener ese comportamiento?
¿A quién señalamos cuando se presentan estas situaciones? Damaris. Señalamos a Cristo, profesor. Primero tenemos, digo yo, ¿verdad? Primero escuchar a la persona, los motivos que le hacen devolver el insulto o la crítica, porque quizás tiene alguna herida, ¿verdad? Entonces, y contarles de que Jesucristo también fue insultado, fue vituperado, fue despreciado, fue traicionado, hasta lo llevaron a la muerte. Entonces, ponerle el ejemplo perfecto de Jesús. Si lo hicieron a Jesús, ¿qué más a nosotros que somos pecadores? Entonces, comenzar por ahí, ¿verdad? Excelente, sí, enseñarles a Jesús, mostrarles el amor que Jesús mostró. Recordemos, Jesús fue insultado y criticado, pero mostró amor a todos, incluso sufriendo y muriendo por todos. Es difícil, pero nuestra actitud tendría que ser como la suya. De hecho, cuando somos insultados o criticados, se nos da una oportunidad de oro para mostrar un amor parecido a Cristo, amando a aquellos que no merecen nuestro amor tal como Cristo nos amó a nosotros, que no merecíamos su amor. Es necesario que mostremos el amor, es necesario volver una y otra vez a Jesús. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos, estamos conectados a Él, en Él tenemos vida y queremos rendir los frutos que espera nuestro Señor de aquellos que son llamados discípulos, sus seguidores. Edier, le escucho. Pues pastor, yo diría que no, o sea, que hay que recibir lo que esa persona o en ese momento le tenga que decir a uno, ¿no? Pero uno no devolver el mal, porque la palabra de Dios dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es Muy bien. posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, sencillamente recibir el insulto, pero usted no devolver con la misma moneda, no devolver con la misma piedra, sino de pronto decirle, Señor, apiádate de él, o Señor, mira lo que está haciendo, sabe que esto está mal, Padre. Sí, eso es como una manera de no hacerlo nosotros como los cristianos. Amén, pastor. Sí, y de nuevo volvemos, señalamos a Jesús, ¿verdad? Si es nuestro hermano el que está batallando con esto, le señalamos a Jesús, le recordamos que Jesús, ya dije hace un momento, fue insultado y criticado y mostró amor a todos, incluso sufriendo y muriendo por todos. Es difícil, pero nuestra actitud tiene que ser como la suya. Es nuestro privilegio. No lo veamos como una obligación, sino como un privilegio el mostrar amor, aún por los que nos persiguen. El Señor Jesús dice a sus discípulos que sean astutos como la serpiente y dóciles como la paloma. ¿A qué se refiere esto? A reconocer qué batallas de verdad vale la pena pelear, qué de verdad vale la pena el centrar nuestro esfuerzo ahí para hacer una defensa. ¿Cuáles serían las cosas que de verdad vale la pena en cuanto a mostrar una defensa activa? Cuando es atacado el evangelio, cuando alguien necesita escuchar, y voy a usar el término discusión, cuando alguien necesita escuchar en una discusión el amor de Dios para con él, cuando no lo entiende y ese entendimiento lo lleva a una actitud soberbia. Usamos el evangelio no porque seamos superiores, sino para mostrar a esta persona la necesidad que tiene de un Salvador. ¿Sí? Y pues somos dóciles como la paloma en cuanto a que si me insultan, pues si me persiguen, voy a orar por ellos. Vamos a ser dóciles, no buscar conflictos innecesarios o circunstancias que puedan dar un testimonio malo hacia los de afuera. Nombra las diferentes oportunidades que tienes para mostrar amor a los demás, haciendo el bien todos los días. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes tienen para mostrar amor a los demás haciendo el bien todos los días? ¿Se llamaría eso provocación? No entendí bien el mensaje, Edier. ¿Qué se llamaría provocación? En lo que estaba hablando anteriormente, pastor, en lo de, bueno, de que los insultos y todo eso.
sea, que yo creo que eso sería como provocación, o sea, como quien dice, a ver si usted va a contestar mal o qué, bueno, no, no sé si me hice entender. Sí, el picar el avispero, ¿verdad? Para ver qué Sí, sale. eso. O sea, seguirle como la corriente al otro hermano de que por insultarlo a uno, entonces uno, pues lo Sí, llamaría yo provocación, o sea, no dejarse provocar, por decirlo así. así es. Así es, no dejarse provocar, el tomar las cosas con calma, con serenidad y en amor y paciencia. Y recordar que no dejamos de proclamar la ley y el evangelio cuando es necesario. Elmer, lo escucho. ¿Cuál es la pregunta, no? ¿Cuál sería la oportunidad de mostrar, no? O hablar del evangelio, o mostrar el amor a la persona, en este caso, digamos, a nuestros vecinos, siendo Ujú. amables, cordiales, respetuosos, y cuando fuera la oportunidad, háblalo de Cristo, pero mostrar el amor con hechos. Así es, muy bien, Elmer. Mostrar una fe viva, ¿verdad? Una fe en acción. ¿Quién más? Pastor, algo importante en la vida de los primeros cristianos, de los primeros discípulos, ellos mostraron a Cristo resucitado, Ujú. ¿cierto? Ellos no negaban a Cristo. En ningún momento, si lo vemos en Hechos de los Apóstoles, ahí se refleja el amor, ¿cierto? Por Sí, la persona de Cristo, por lo que hizo. Entonces, eso nos lleva a nosotros, nos conlleva a nosotros a ser discípulos de Él, haciendo lo mismo, ¿cierto? Como decía el hermano, no dejándonos provocar, con amor, teniendo la paciencia, aplicando la ley y el evangelio y la ley, el freno, el espejo, ¿cierto? Y ujú, posteriormente el evangelio y hablar del amor de Él, lo más importante. sí, muy bien. En el video notamos la historia de un hombre al cual la gente venía para buscar consejos en cuanto a Dios. Y él quería mostrar su servicio a Dios plenamente y pensaba que la mejor forma de hacerlo era alejándose de la gente y poniéndose en un pedestal hasta arriba. En la historia que nos contaba Pastor Mike dice que este hombre duró varios meses ahí, pero ¿fue esta una forma real de mostrar amor, tanto a Dios como para los demás? ¿Él me escuchó? El apóstol Pablo dijo, ciertamente no me conviene gloriarme. Entonces, creo que es suficiente presentar el amor de Dios, suficiente presentar a Cristo y que la gente vea a Cristo y no a mí. Gracias, profesor. Pues queremos que Cristo brille, no nosotros. Nosotros solamente somos vasos de barro en los cuales se ha depositado el mensaje del Evangelio. Señalamos a Jesús, nunca nos señalamos a nosotros. Servimos a Dios sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo en amor. Y eso nos lleva también a recordar cuáles son las formas en que mostramos el amor. Buscamos las oportunidades, ya sea dentro del contexto de la vida cotidiana, de acuerdo con las claras enseñanzas de las Escrituras y que satisfagan las necesidades de los demás. Podemos mostrar el amor no pensando en cuanto a la posición económica de alguien, diciendo, es que este sí me conviene, o este no, o este no, o este sí, o este no. No, mostramos amor a todos. No nos apartamos, sino que queremos enseñar las Escrituras claramente, queremos enseñar la fuente verdadera del amor. Como discípulos de Cristo, reflejamos ese amor a otros. Pensamos en cuanto al satisfacer las necesidades de los demás. Ya no nos ponemos a nosotros, sino ponemos a otros, nos ponemos a su servicio. A veces esto puede llegar a ser un poco conflictivo, en el sentido de que vemos la necesidad física y pensamos que esa es la necesidad primordial de la persona. A la verdad, no lo es. La necesidad primordial de la persona es escuchar el Evangelio. Damos a Cristo el verdadero pan de vida y compartimos las bendiciones que tenemos con otros. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda?
¿Lo que alguien quiera agregar? Podemos pensar en la muestra de amor que Jesús tuvo para con nosotros, ¿verdad? Él mostró amor perfecto a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, gente pobre, gente rica, todos tuvieron todos se beneficiaron de la muestra del amor de Cristo, del amor perfecto, el amor que trae paz. Cuando las multitudes buscaban a Jesús para alimentarse, en el texto de los 5,000, como bien mencionaba hace un momento Olman, perdón, vemos que Jesús tuvo compasión de ellos y les dio de comer, pero a la verdad les mostró una verdad significativa. ¿Cuál es? No es lo importante el pan, lo importante es conocer a Cristo, conocer al pan de vida. Ahora que nosotros conocemos el pan de vida, queremos llevarlo a otros. Y algo importante, pastor, que muy importante, muy importante, lo que el pastor acaba de decir, la necesidad de la persona no es la condición física, porque a veces, y a uno le pasa que dice, mire, esta persona está en un hospital, esta persona está atravesando una situación difícil. Entonces, no es, sí, es importante, pero la condición, o sea, la necesidad es que conozcan a Cristo, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser una persona porque está atravesando una situación, digamos, en un hospital o en un quebranto de salud, no, es que se conozca perfectamente a Cristo como Él es. Y Él lo demostró, lo que está diciendo el pastor, en la alimentación de los 4,000, de los 5,000, de todos los milagros que hizo el Señor. Uh-huh. Y una parte importante en cuanto a la vida del discípulo. La vida del discípulo tampoco depende de la cuestión económica. Y vamos aclarando un poco el panorama. A veces se piensa que cuando eres discípulo te va a ir bien económicamente, todo va a ser de maravilla, no vas a tener carencias, no vas a sufrir. No. Si estudiamos la historia del cristianismo desde Jesús hasta nuestros días, nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Jesús no promete que vamos a ser ricos aquí, promete que vamos a ser ricos en el cielo. Ahí es donde vamos a tener la verdadera riqueza. Aquí vamos a pasar por hambre, por persecución, y esto no es motivo de desánimo, ¿ok? Sino es simplemente ver otro aspecto de la vida del discípulo y que, aunque atravesemos por esto, eso no es un impedimento para mostrar amor, para mostrar la gracia que Cristo ha manifestado a nosotros, ¿ok? Hago mención de esto porque muchas de las veces gente dice, no, es que tú no eres un verdadero cristiano porque no te va bien en los negocios, no te va bien económicamente. Esa no es una condición o un requisito esencial de un cristiano. Recordemos, todo lo que tenemos son bendiciones de Dios. Si Él nos da, bien. Si Él no nos da, también. Alabados a Dios. Somos discípulos por la fe en Cristo Jesús. Nuestros hechos son los que hablan. Lo que nos hace discípulos es el que tenemos la vista puesta en Jesús, en que estamos conectados a Él. No el carro que traemos, no la ropa que usamos, no lo bello del templo al que asistimos, sino nuestra relación personal con Cristo. Y hay que tener énfasis en esta parte, la relación personal. ¿Por qué? No puedo decir, soy un cristiano de generaciones. Mis bisabuelos fueron cristianos, mis abuelos fueron cristianos, mis padres fueron cristianos. Yo soy cristiano. Voy a la iglesia cada domingo y escucho al pastor. Ya. Y ¿qué hay de los demás días de la semana? ¿Qué hay de la vida espiritual? ¿Qué hay del ser discípulo fuera de la iglesia? Porque recordemos, somos discípulos no solamente en el templo, sino fuera del templo. ¿Algún comentario hasta aquí? Y algo importante, pastor, es que el hombre de Dios se conoce solo. Solo. En la iglesia, gloria a Dios, aleluya, alabanza, adoración, pero el hombre de Dios se conoce solo, cuando se está solo. En el diario caminar, se conoce solo. Ahí es donde es el verdadero cristiano. ¿Cierto, pastor? Sí. Sí, decía una mujer que conocimos hace unos años atrás. De nada sirven tantos golpes de pecho en la iglesia, si fuera de la iglesia, que viene Cristo. Elmer, le escucho. Y luego Eria. Bien, profesor.
Creo que el buen discípulo se deja conocer y conoce a Cristo, como dijo Cristo. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Entonces, no solamente en iglesias, sino en todo lugar donde el cristiano es consciente, donde el cristiano es honesto, cómo está su comunión con Dios, cómo está su relación con Dios. No descuidar esa relación con Dios, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en tu habitación, mantener esa comunión con Dios. Gracias, profesor. Así es, mantener esa comunión todos los días. Somos cristianos 24/7, ¿verdad? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Qué bien, te escucho. Solamente agregar algo, como dijo un pastor, solamente eh, vamos a la iglesia a orar, así como dijo el hermano, a cantar y a decir gloria a Dios, toda la cuestión, pero nosotros llegamos a la casa y entonces no cumplimos lo que la palabra dice, sino que hacemos otras cosas. Pues dirán, no, no estoy con los hermanos, el pastor no me está mirando, pero lo que no sabe es que realmente el que lo está mirando es el más importante de todos, Sí. que es Dios. Él tiene ángeles, rubines, hasta la misma mirada de él lo está viendo. O sea, qué bueno de que uno entre en conciencia y diga, no, esto está mal. O sea, conciencia, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. Entonces, lo que Él quiere es que nosotros confesemos eso y decir, Ujú. uy, no, yo sé que está mal. Y en cambio, pastor, yo digo que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos dice, quieto, ahí eso está mal, no haga eso. O no sé si les han pasado, pero yo he visto, o sea, yo en mi poca experiencia que llevo del Evangelio, a mí el Espíritu Santo me dice o lo inquieta a ver que eso está mal. O sea, a Ujú. mí el Espíritu Santo de una vez como quien dice, detente, no sigas. ¿Sí? Entonces, hermanos, sencillamente hay que ser cristiano dentro y fuera de la iglesia. Aleluya. Ujú. Y eso nos lleva a amar también a los que están fuera de la iglesia. Que a veces tenemos nuestro círculo, ¿verdad? Nuestra comodidad, nuestro lugar de confort. Esos son mis hermanos, esta es mi iglesia, esta es mi gente, son por los que me voy a preocupar. ¿Y afuera? Afuera también hay gente que Pastor, necesita escuchar el evangelio. un aporte pequeñito también, y es que hay estratificación de cristianos en todo el mundo. Ujú. Estratificación de cristianos, ¿en qué sentido? Entonces, yo no miro al hermano que se congrega, por decir acá en Colombia, en X iglesia, porque esa iglesia está en el sur o está en el oriente. Y hay otros hermanos que están, digamos, en el norte de Colombia, en el norte de Bogotá. Entonces, yo lo he identificado como una estratificación, y no puede ser así, porque nosotros somos solamente somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero los hay aquí en Colombia y creo que en parte de Latinoamérica. Sí, se cortó un poco el audio, ya no lo escuché al final, pero sí, tenemos esa bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, de recordar que no estamos solos, de recordar que en Cristo, por la fe, tenemos una unidad, que eso nos lleva a amarnos y servirnos y también a motivarnos. Les digo al comienzo de nuestra clase que el propósito de estas reuniones, de estas conferencias, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para alimentarnos, para fortalecernos, para en un sentido mostrarnos amor, sirviéndonos unos a otros, recordando el principal amor que nos sirvió, ¿verdad? La principal fuente de gracia que tenemos, que es Cristo Jesús. El amor de Cristo nos mueve a mostrar ese amor a los demás. Como sus discípulos, queremos hacer el bien a los demás, no solamente a los que nos caen bien, sino a todos. En el próximo día o en estos días, busque esas oportunidades de hacer el bien. Algunas de ellas podrán ser no solo buenas maneras o no solamente unas buenas maneras de vivir su fe, sino que, por la gracia de Dios, también pueden brindar la oportunidad de decirle a la gente que usted hace el bien porque tiene un Salvador que vivió y murió por usted. Que
que estas oportunidades les brinden la oportunidad de mostrar una fe viva, de mostrarles que son cristianos, que pertenecen a Cristo y que en Él tienen un don precioso que compartir con el mundo. Importante. Ya estamos concluyendo nuestra lección. Hay que ver el video antes de la clase. El video que les comparto de las lecciones grabadas que nos da Pastor Mike. Y también, pues, recordarles que con el favor de Dios nos vemos el martes. Recuerden, tenemos 2 horarios, por la mañana y por la noche. Usted puede conectarse en el que sea más conveniente para usted y aquí estaremos para servirle. Tenemos los recursos de Academia Cristo. Les había hecho mención sobre algunos de ellos. Si entran al sitio de Academia Cristo van a encontrar una biblioteca teológica donde van a encontrar bastante material. Algunos comentarios bíblicos como la Biblia popular y otros más que les pueden ser de bendición para ayudarles en el crecimiento. Tenemos también los servicios de cultos de adoración a través de Iglesia Cristo. En el sitio de Academia Cristo usted puede ver los horarios de estos servicios. Contamos con himnos, con música que le pueden ser de utilidad. Todo lo que ofrece Academia Cristo en su sitio es totalmente gratis. Si usted desea usarlo para ya sea su grupo sembrador, para su meditación personal o para compartir con alguien más, siéntase libre de hacerlo y es una bendición para nosotros el poder servirle de esta manera. Pues hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy. No sé si alguien más tiene comentarios o alguna duda. Estoy para servir. Yo creo que no, Damaris, pastor, todo clarito, clarito. Gracias, Edier. Damaris, ¿le Gracias a escucho? usted, pastor. Dios le bendiga. Pastor Holman, muchísimas gracias, pastor. No he podido estar por cuestiones laborales, pero ya le agradezco a usted, a los hermanos y a Academia Cristo esta edificación y estas clases que son muy importantes para ir creciendo. Es un placer poder servirle. Ahora sí, Damaris, dígame usted. Disculpe, profesor, no es con la clase estuvo tremenda, todo estuvo claro. Quería pedirle un favor más bien. Si usted me puede compartir algunos recursos para poder entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque usted nos recomendó que leyéramos el Evangelio según San Marcos, pues yo lo estoy leyendo al pie de la letra y estoy tomando muchas notas, escudriñando, y me gustaría recursos, profesor. Tal vez si me lo manda al privado, sobre cómo entender lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Le agradecería mucho. Gracias. Muy bien. Será un placer. De hecho, si me permiten y están de acuerdo ustedes, en un momento subo al grupo el comentario bíblico del Evangelio según San Marcos, la Biblia popular. Se los he comentado antes, son recursos que tenemos, son comentarios bíblicos, los cuales nos ayudan a entender un poquito más de lo que nos está hablando Dios en su palabra. No están sobre la palabra, son simplemente un complemento, ¿ok? Olman, le escucho. Ahí cómo se puede conseguir la Biblia popular, pastor, o sea, cómo la bajo, cómo la abro. Yo le mando ahorita subo el PDF del Evangelio según San Marcos y les comparto el enlace donde descargar todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Gracias, pastor. Todos son totalmente gratis y están en formato PDF. Tal vez su dispositivo va a requerir alguna aplicación para abrirlos. Hay una que uso en mi celular, que es Android. La aplicación es Polaris Office. Es bastante útil para abrir documentos de Word y de PDF, pero se los comparto ahorita. ¿Está bien? Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, profesor. Es un placer poder servirles. Perdón por un poquito estar tocando mi cara y eso es que estoy batallando un poquito con el lentes. Pero vamos a concluir nuestra lección de hoy con una oración. Miguel, ¿quiere usted comentar algo? Sí, gracias, pastor. Gracias. Casi no tuve la oportunidad de participar porque estaba en el volante y estoy un poco desvelado, pero estoy aquí con ustedes. Muchas gracias a todos y disculpen. No se preocupe, es un placer servirle y si tiene una oportunidad más tarde, ya que está un poquito más relajado, sin estar al volante y en casa, puede ver la lección en video, perdón.
Sí, gracias, Dios les bendiga. Igualmente, Miguel, Dios le bendiga. Bueno, entonces vamos a concluir con una oración. Estedit, vi que tenía activado su micrófono. ¿Quiere agregar No, algo más? profesor, no Ok. tengo más que decir. Todo está tan bonito que deseo que Dios me alargue más los días para aprender más. Es un Ahora digo placer poder como, servir. profe, digo como cuando uno se convierte por primera vez, ¿por qué no te conocía antes? Pues ahora estamos Bueno, pero conociendo, que no es el tiempo de Dios. así es, y estamos conociendo un poco más a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Salvador y Rey, y estamos creciendo poco a poco. Seguimos nutriéndonos. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu amor tú nos has redimido. En tu amor, Señor, cuando no merecíamos nada, nos has dado salvación y vida. Nos has dado consuelo y paz en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de Él tenemos vida nueva, porque a través de Él ahora somos llamados discípulos e hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos lleves a ser discípulos fieles, que proclamen tu palabra, a ser discípulos, Señor, que hagan y se glorien en hacer tu voluntad y que hagan todo para la gloria de tu nombre. Sabemos, Señor, que nosotros aún está una lucha constante con nuestro viejo hombre. Aún constantemente nuestra carne nos seduce, Señor, para no hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta lucha día a día con el poder de tu santa palabra, que nos recuerdes una y otra vez tu bendito amor y que nos motives, Señor, a través de él a hacer tu voluntad, a vivir nuestra fe y a que esta fe sea reflejada a aquellos que nos rodean. Señor, el día de hoy te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de crecer en conocimiento de ti. Nútrenos, Señor, guárdanos y llévanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todos los que se han conectado para tomar esta lección. Te pedimos por los hermanos que por alguna razón no han podido conectarse, que les guardes y les preserves, que tu palabra les guíe, Señor, y que en algún momento juntos estudiemos tu santa palabra y nos edifiquemos mutuamente. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien. Profe,